Bienvenidos al tema de la semana, el último tema. Muy bien, hemos llegado prácticamente al final del semestre, bueno, al menos del segundo módulo de este semestre. Todavía les faltará otras dos materias. Sin embargo, para el tema que nos ocupa, que es Derecho y Economía, estamos abordando el último tema que se diseñó para completar el curso que hoy concluye, podemos decir, más las actividades que habrán de desarrollar, es derecho laboral. Un tema muy importante eh, para el desarrollo de México, pero también para el desarrollo personal de cada uno de nosotros, de cada uno de los mexicanos, que vamos a ver su importancia en el desarrollo de este grandioso país. Derecho laboral parte del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, un artículo que tiene dos grandes apartados, un apartado que regula las relaciones laborales de los trabajadores en la iniciativa privada y otro apartado que regula las relaciones de los trabajadores en, en el sector público, es decir, la burocracia. Por lo tanto, esa ley tiene dos apartados. Este artículo de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, luego van a ver ustedes que tiene distintos apartados para cada tipo de trabajo que se realiza. A mí me parece muy importante el derecho laboral. Lo puedo definir o lo puedo visualizar como una ventana una ventana de la justicia por la cual se puede acceder a otros derechos económicos y sociales. Si tú estás en una empresa que se te respetan tus derechos laborales, tendrás acceso a la seguridad social. Es decir, tendrás derecho a una jubilación, tendrás derecho a una calidad de vida después de tu etapa productiva. Si trabajas en una empresa que respeta tus derechos laborales conforme lo marca la Ley Federal de Trabajo, tendrás derecho a vivienda, que es muy importante para reducir la pobreza. Es uno de los indicadores de pobreza, el acceso o no acceso a vivienda. Y si tienes un empleo de calidad que cumple con lo que dice la ley, tendrás derecho al Infonavit y con él acceso a vivienda digna y de calidad. Si estás en una empresa que respeta tus derechos laborales, tendrás acceso a servicios de salud porque tendrás que estar cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en otras de las dependencias que tiene México para dar salud a los mexicanos de acuerdo al área donde trabajan. Es decir, si trabajas en el gobierno, podrías tener salud en el ISSSTE, o si trabajas en las Fuerzas Armadas de México, tendrás acceso a los hospitales del ejército, a los hospitales militares o a los hospitales navales. El que tengas el cumplimiento de la Ley Federal de Trabajo en donde estás trabajando, tienes derecho a asociación, es decir, a pertenecer a un sindicato que te represente, y tendrás derecho también al derecho de huelga, por ejemplo. Entonces, desde mi punto de vista, me llama la atención cómo derecho laboral se convierte en un megaderecho, podríamos decir, porque te da acceso a otros otros derechos económicos. Entonces, podríamos decir, la materialización del derecho al trabajo y a la vida digna. Sin embargo, pues falta mucho por hacer en nuestro país para el cumplimiento de la justicia laboral y tendremos que seguir luchando y también aportando nuestro granito de arena para que los trabajadores mexicanos
tengan y tengamos mejores niveles de vida y una mejor vida laboral. Podríamos decir también que el derecho laboral representa una lucha constante por la justicia. Si bien la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo internacional que ha pugnado por la defensa de los trabajadores, es anterior incluso a la ONU y ha sido, como el organismo internacional está observando que los países avancen en la justicia laboral y está pugnando porque los estados cumplan los estándares internacionales de un empleo digno. Aún hay mucho por hacer en materia de justicia laboral. En algunos casos falta mucho por legislar y en algunos casos falta mucho por hacer que se cumpla la legislación. La Ley Federal del Trabajo en México ha sufrido cambios recientemente muy importantes en temas de trabajo infantil, en temas de salud mental para los trabajadores, que eso, digamos, está todavía en pañales, hay mucho por hacer ahí, y también en temas de justicia laboral. Actualmente, las controversias, los juicios laborales, a diferencia de todos los juicios que se llevan en el Poder Judicial, los juicios laborales se llevan en el Ejecutivo. Es decir, las juntas de conciliación y arbitraje en las cuales se dirimen las diferencias entre patrones y trabajadores pertenecen al Ejecutivo, no pertenecen al Poder Judicial. Sin embargo, las reformas que se hicieron ya desde el sexenio anterior obligan a que pronto haya una transición, es decir, pronto los juicios laborales se tendrán que llevar en el Poder Judicial, es decir, ante jueces, y tendremos que emigrar pronto a ese nuevo sistema de justicia laboral. Entre algunos de los cambios más significativos que hay, el tema de empleados o empleadas domésticas que se tiene que dar seguridad social, es un avance importante que se vio en la ley federal, en las últimas reformas de la ley de trabajo. Y a nivel internacional, pues hay temas pendientes y también a nivel nacional. Y si vamos a las páginas de la Organización Internacional del Trabajo, podemos observar cómo la Organización Internacional del Trabajo se ha apropiado de un objetivo de desarrollo sostenible, el 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Y tiene como meta una línea muy importante, que es erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y de trata de personas. Son palabras fuertes, pero existen. Es decir, hoy en día hay personas que están siendo esclavizadas. Sí, probablemente los que estudiaron los modos sociales de producción observaron que había el modo comunismo primitivo y luego el esclavismo, y luego el feudalismo y luego el capitalismo. Sin embargo, todavía en el pleno siglo XXI, en el capitalismo, hay esclavitud. Y muchos de nosotros, sin saberlos, contribuimos a la esclavitud en el mundo. Es decir, nosotros luego compramos productos que son producidos con formas de producción esclavizantes, es decir, con trabajo forzoso o que atentan contra la dignidad del ser humano. Y tenemos todavía temas de trabajo infantil. Son dos renglones pendientes a nivel internacional y obviamente a nivel México. En México tenemos formas de esclavitud modernas. Hay personas obligadas a trabajar en contra de su voluntad en actividades ilícitas, por ejemplo. Se han documentado casos de trata de personas, de cómo hay mujeres y hombres que son raptados y obligados a trabajar en sexo servicio, y eso es una forma de esclavitud. O también hay alguna evidencia
de cómo el crimen organizado obliga, sobre todo se vio con las matanzas en el norte del país de centroamericanos, de que los obligan a trabajar para el crimen organizado. Y esas son formas contemporáneas de esclavitud que están en la agenda internacional y que son temas pendientes en materia de justicia laboral, al igual que el trabajo infantil, que incluso en Colima se han documentado, se han denunciado casos de trabajo infantil en plantaciones prácticamente en la periferia de la ciudad. Pues hay mucho por hacer en temas de justicia laboral. La Organización Internacional del Trabajo estimaba en 2017 que había 40 millones de personas víctimas de esclavitud moderna y 152 millones de niños en trabajo infantil. Entonces, por esas fechas fue cuando se modificó la Ley Federal del Trabajo para el tema de trabajo infantil. Y si bien la ley, podríamos decir que la Ley Federal del Trabajo es completa en México, que protege a los trabajadores, pero aún así hay personas, hay mexicanos que están trabajando y que no gozan de los derechos que les debería amparar la Ley Federal del Trabajo. Podemos encontrar personas que están trabajando que no tienen seguro social, podemos encontrar personas que están trabajando con jornadas superiores a las 8 horas, como lo marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Y por qué? Si la ley exige, si la ley obliga, si la ley sanciona que solamente debe haber jornadas de 8 horas, que si son mayores a 8 horas se tienen que pagar horas extras, pero sobre todo que todo mexicano que está trabajando debe tener derecho a la salud, debe tener servicios de acceso a la vivienda, a un sistema de pensiones, y no sucede. Porque como todos los temas, las leyes son un punto de partida. Pero si no hay suficiente oferta, se generan mercados negros. Podríamos decir que todo aquel mexicano que está trabajando con un sueldo inferior o con un sueldo, podríamos decir igual, pero sin servicios que marca la ley, está trabajando en un mercado negro. Y las estadísticas nos lo nombran como la informalidad. 23% del PIB en México se genera en la informalidad, y la informalidad son empresas que no pagan prestaciones laborales a sus trabajadores. Es decir, ese es un mercado negro. ¿Por qué? Porque no les están pagando lo que deberían, porque la empresa se está ahorrando lo que tiene que aportar en vivienda, lo que tiene que aportar en impuestos, lo que tiene que aportar para la salud, lo que tiene que aportar para la seguridad social. Y eso va en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos. Pues, trabajar en la informalidad es atentar contra la calidad de vida de los trabajadores. 15 millones, más de 15 millones de mexicanos están en la informalidad. Es decir, más de 15 millones de mexicanos no se les cumple lo que dice la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque esos trabajos también seguramente no tienen la capacidad rentable para pagar salarios dignos y prestaciones de ley. Aparte de la informalidad está la subocupación, es decir, tú podrías estar trabajando para ganar más o tener las prestaciones, sin embargo, el mercado no ajusta, es decir, la oferta de espacios de trabajo es reducida. ¿Y qué hace el mercado? Genera esta subocupación y genera esta informalidad que atentan contra la calidad de vida de los trabajadores. Son temas pendientes a nivel internacional y a nivel México. Es decir, necesitamos erradicar la informalidad en nuestro país para que se cumplan los derechos de los trabajadores, para resolver los problemas de derechos laborales en nuestro país.
Y para eso es importante, sí, conocer la ley, pero también tener una conciencia de una nueva cultura laboral, tener la responsabilidad social como empresarios. ¿Sí? Por un lado, la Ley Federal del Trabajo tenemos que observarla tanto el patrón como el trabajador. Y yo espero que ustedes sean patrones, que sean profesionistas que generan empleos y por lo tanto conocer la Ley Federal del Trabajo les hará más responsable ante sus colaboradores. Entonces, de entrada, decirles que la Ley Federal del Trabajo está para proteger a los trabajadores, es decir, tiene un carácter tutelar. Es decir, asume la Ley Federal del Trabajo que la relación entre patrón y trabajador es desigual. Es decir, el patrón tiene una posición de poder frente al trabajador y que el gobierno debe tutelar sus derechos. Es decir, la ley está hecha para proteger al trabajador. Y, por ejemplo, si tú no tienes un contrato como patrón, no especificaste condiciones de trabajo, ante un juicio, siempre le va a llevar de ganar el trabajador. Pero lo mejor es evitar los juicios y como patrones debemos ser muy rigurosos de lo que marca la ley para evitarnos conflictos, pero sobre todo para cuidar a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores. Entonces, el tema que tiene un tema tutelar es un tema de justicia social a favor del trabajador. Es decir, gracias a la Ley Federal del Trabajo y al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, se ha reducido la desigualdad en este país y también muchos mexicanos han podido mejorar su calidad de vida en términos generales, mejor vivienda, mejor salud, mejor educación, pero sobre todo podemos decir que el Estado protege al trabajador. Entonces, a partir de esto, tenemos que ser muy responsables en observar la ley de trabajo y cuando estemos contratando al personal, debemos ser muy cuidadosos, aparte de contratar a las personas correctas para los puestos correctos, observar la ley y podemos contratar de forma individual o de forma colectiva. Tenemos que ser muy responsables al momento de la suspensión de una relación laboral, es decir, tenemos que saber bajo qué condiciones puedo dar de baja a un trabajador y también cuando un trabajador puede darse de baja sin responsabilidad. Es decir, la ley es muy clara y te dice en qué momento el trabajador puede ser dado de baja, es decir, cuáles son las circunstancias por las cuales puedes rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, porque si hay un despido injustificado, sobre todo si no seguiste los procedimientos, tendrás que retribuir al trabajador conforme marca la ley. Pero si el trabajador incumplió algunas de las cláusulas del contrato, por ejemplo, que te haya echado mentiras, si vas a trabajar y se requiere inglés, y tú dices, sí, sí sé inglés, y resulta que te ponen a hablar inglés y no puedes atender a los clientes, se te puede dar de baja por mentir. También se te puede dar de baja como trabajador por poner en riesgo la vida de los trabajadores, compañeros, tu propia vida, es decir, no observar las reglas de seguridad industrial. Pero si el trabajador no se le dieron esas instrucciones por escrito, sería un despido injustificado y como patrón tiene una responsabilidad. Por otro lado, también es saber cuándo se termina una relación laboral. Si los dos dicen ya no queremos seguir teniendo esta relación laboral, se puede terminar, se termina el trabajo para el cual fuiste contratado y se termina la relación sin responsabilidad para ninguna de las dos partes. También la ley
Federal del Trabajo, que dice qué tienes que hacer para asociarte, todo el tema de los sindicatos, cómo es que los sindicatos te tienen que representar, pero también cómo es que los sindicatos se tienen que organizar. Parte de la transición de esta nueva reforma laboral es que los sindicatos tienen que cambiar sus formas de representación. Es decir, hoy los trabajadores todos tendrán que votar a sus dirigentes de forma directa. Antes se hacía de forma indirecta, hoy lo tienen que hacer de forma directa. La ley también te va a decir qué tienes que hacer para ejercer tu derecho a huelga. Te va a decir como patrón qué tienes que hacer para ejercer tu derecho al paro laboral. Es decir, yo como empresa puedo suspender labores si tengo exceso de producción, por ejemplo. Y también te va a decir quiénes son las autoridades laborales y la responsabilidad que tienen cada una de estas autoridades. Y les decía, estamos en transición. Pronto habrá ya no juntas de conciliación dependientes del Ejecutivo, sino tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. En ese momento hay polémica a nivel nacional por nuevas formas de contratación, el outsourcing, por ejemplo, donde una empresa especializada en brindar servicios profesionales le da el trabajo a otro, digamos, otra empresa para que desarrolle las actividades, por ejemplo, no esenciales. Es decir, si tu empresa se dedica a los servicios de minería, puedes contratar una empresa para que haga la exploración y puedes contratar los servicios de limpieza y eso se genera, digamos, con el outsourcing, que hoy en día está en una discusión a nivel nacional y que seguramente tú también contribuirás a esta discusión en el foro que tendrás que hacer al final de esta sesión. Por otro lado, debemos apostar a una nueva cultura laboral, es decir, para evitarnos problemas y para lograr el desarrollo de las empresas, tenemos que apostar a una nueva cultura laboral, que es una directriz en donde el trabajador se responsabiliza de su área de trabajo en una forma proactiva y donde el empleador, el patrón, se responsabiliza del cuidado y desarrollo del trabajador y se generan sinergias donde crece el trabajador y donde crece la empresa y donde se cuida tanto la empresa como el trabajador y en esa nueva cultura laboral se evitan de alguna manera muchos juicios, se evitan conflictos. Y también hay que decirlo, hay un área importante de oportunidad que es el cumplimiento de la norma 035 que tiene que ver con las exigencias de salud mental. Es decir, a partir de este año, los empleadores tienen que cuidar la salud mental de sus trabajadores, ya no solo la salud física, sino también la salud mental. Y hay un área importante para desarrollarnos como consultores en el cumplimiento de las normas de salud mental para muchos profesionistas y puedes capacitarte, ya sea como consultor, puedes capacitarte también para ser un gerente en las empresas para la observación de estas nuevas normas, sobre todo esta nueva necesidad, ¿no es cierto?, que crece cada día más la salud laboral. Es muy importante que observe y que tengan el tema de salud mental de los trabajadores para el desarrollo de las empresas. Pues adelante, hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, pero sobre todo tengamos en cuenta que el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo es un instrumento de desarrollo para el país y no es un instrumento de crecimiento de los trabajadores y de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que de alguna manera cumplen con la Ley
Federal del Trabajo y todas las normas que tienen, es una empresa que puede crecer. Sin embargo, las empresas que no están respetando la Ley Federal del Trabajo, quiere decir que sus niveles de productividad son inferiores a las del mercado y de alguna otra manera está explotando a los trabajadores y está creciendo o está viviendo a expensas de los trabajadores, y podríamos decir, ahí se podría dar algún grado de esclavitud moderna o de esclavitud contemporánea. Entonces, tenemos que ser justos como empleadores y tenemos que dar lo que se merece al trabajador. Claro, también tenemos que tener los mecanismos para incrementar la productividad. ¿Por qué? Porque si tenemos una productividad alta en la empresa, seguramente podremos hacer realidad los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes en todas estas sesiones de trabajo y esperemos que les gusten los temas de derecho y economía y que sobre todo les sirvan para crecer como futuros profesionistas.